A ver, 8 de la mañana con 22 minutos en Capital, donde tu opinión importa. Bueno, vamos a hablar de un tema que seguramente va a ser comentado, porque ya está digamos, en algunos diarios, y esto tiene que saberlo usted como consumidor. Atención, la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado ya una etiqueta en los productos que básicamente usted consume. A ver, durante la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista Miguel Castro, se ha aprobado por mayoría los proyectos de ley que básicamente se refieren a las modificaciones de los etiquetados de los alimentos. A ver, ¿qué incluye esto? Algunas de las modificaciones, como una de las instituciones con la que el ministerio, básicamente, en torno a lo que uno consume, ¿no? Establece la obligación de los productos importadores de alimentos procesados destinados a consumo humano de poner a disposición del público la información relevante de sus productos mediante cualquier medio. Establece también la obligación de incluir en todos los productos alimentos procesados destinados al consumo humano una tabla nutricional, ¿no?, uniforme, diseñada por el Ministerio de Salud y que sustenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y FAO, ¿no? Básicamente se está hablando de un cuadro que usted va a poder observar en los alimentos. Esto es un proyecto, atención, de las grasas, calorías, grasas saturadas, los niveles que esto concluye, ¿no? De los colores rojo, amarillo, verde, del diseño, del semáforo para la alimentación saludable. Nos acompaña aquí en la mesa de conducción. Tenemos a el señor Héctor Plate, quien es presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios. Estamos con Matilde Chualp, directora del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿esto qué quiere decir en buen cristiano para que la gente lo entienda? Este etiquetado que es una propuesta, ¿no?, de una exposición a las grasas que contiene cada alimento, ¿no? Alto, grasas, 20 gramos, 30%. Alto, calorías, 520, esos son ejemplos, ¿no? 30%, ¿no? Medio, grasas saturadas, bajo, sal, 180 miligramos, 9%. A ver, a mí me parece esto un enredo seguramente como a muchos oyentes, porque no se ha explicado bien a la población en qué consiste esto. Por favor, explíquenos. Muy buenos días. Buenos días. A ver, más que explicar los detalles de este cuadro, como bien has dicho, no necesariamente es informativo. Yo lo que diría es, ¿cuál es el propósito del etiquetado? ¿Cuál es el objetivo? Exactamente. Claro, ¿qué se quiere lograr con esto? ¿Qué se quiere lograr, verdad? ¿Y a quién va dirigido? Ya. ¿Para quién es el etiquetado? No es para el fabricante, ni para el regulador, es para el consumidor. Directamente para el consumidor. ¿Con qué propósito? Que tome decisiones bien informadas. Ahora, ¿qué cosa es bien informada? Y aquí es donde hay mucho margen a la opinión, que es mejor la que ha propuesto el Congreso, que es mejor la de los octágonos, ¿verdad? Si nosotros analizamos lo que sucede en otros países, hay una gran variación. Es decir, no hay un etiquetado único que diga que este es el mejor, porque dependerá de las condiciones de cada país y de lo que entiende, conoce y sabe el consumidor. Y nada de esto va a funcionar si no va a la par con una campaña de educación. De información, educación. De educación al consumidor. O sea, los estudios demuestran y repiten la misma conclusión, que el consumidor peruano no sabe leer etiquetas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Los expertos pueden decir que falta, que sobra, que acá está toda la información. Más datos no significa mejor información. Entonces, podemos estar discutiendo todas las opciones posibles. Pero ¿qué es lo relevante? ¿Se sabe cómo interpreta el consumidor una etiqueta, cómo decodifica la información? ¿Qué hace con ello? He visto por ahí estudios que hablan de el impacto que puede tener en la mente del consumidor la información, y que más información detiene más la mirada. Pero eso no quiere decir que el consumidor va a tomar una decisión mejor informada, ¿verdad? Basta con ver los niveles de comprensión lectora, que son bajísimos en el Perú. ¿Qué estamos haciendo con esto? Discutiendo entre nosotros lo que nos parece que debe estar. Yo insisto que esto requiere un mayor, obviamente, conocimiento del consumidor, de cómo él se informa,
cómo decodifica. Por ejemplo, si vemos en otros países, en algunos países como por ejemplo en Francia, ya están de vuelta de lo que es la tabla famosa de las porciones de raciones diarias. Y lo que han hecho es ahora ir por un sistema mucho más simple y sencillo, que no tiene nada más que letras y unos colores. Y que es claro que si tú tienes un alimento con color verde oscuro, ese tiene mayor valor nutricional que el que tiene rojo. Y te dicen del verde consume más, es más, es mejor para la salud, y del otro ten mucho cuidado. No están diciendo no lo consumas, ni está prohibido, pero le dan una información mucho más sencilla. Exacto, lo que yo no entiendo es por qué nuestros políticos les quieren hacer o se han enseñado a hacerle la vida más complicada a la gente. En este tema específico del semáforo nutricional aprobado en el Congreso y que está siendo cuestionado por el Ministerio de Salud. Hay una contraposición ahí. A ver, el ejemplo de Chile, no sé si será el mejor, ¿no? Pero digamos, considero que es incluso el más accesible, es el más sencillo. No todos los, digamos, los consumidores son nutricionistas, pues, ¿no? No vamos a estar al costado con un especialista para que me indique las grasas saturadas, qué son grasas saturadas, qué es la sal, bueno, cuánto debe contener y todo ello. Bueno, señor Plate, explíquenos, por favor, cómo debería ser. ¿Qué usted considera que se ha debido mejorar en cuanto a la comunicación, difusión? Está claro que no lo hay. La población no tiene la información ni la difusión de lo que se trata de este semáforo nutricional. Bueno, una de las primeras cosas que hay que decir es que esta ley lo que tiene que hacer y debe hacer es facilitar información y no complicar. Y la información, de acuerdo también con lo que menciona el Código de Protección y Defensa del Consumidor, debe ser información suficiente. Nosotros hemos asistido a algunas de las mesas de trabajo en relación con este asunto en la Comisión del Congreso de la República de Defensa del Consumidor, y lo que hemos, por ejemplo, en su momento, hace alrededor de unos 3 meses, hicimos conocer justamente cuando el MINSA hizo de conocimiento público el semáforo, perdón, la propuesta de los altos en azúcar, en sodio, en grasas trans y saturadas. Nosotros notamos ahí, por ejemplo, que faltaba un tema importante, que es el tema de las calorías. Como bien dice usted, no estamos todos los consumidores y los ciudadanos en general acompañados de una nutricionista de manera permanente, que es quien sí podría dar de manera mucho más contundente y relevante sobre aspectos, comentar y orientar sobre aspectos nutricionales. Pero estamos en estos momentos en un tema que es, además de sensible, que ya está pasando, digamos, de color a castaño oscuro, porque son 4 años que tiene esta ley ya publicado, a la espera de un reglamento, y lo único que en conclusión estamos notando en estos momentos es estas 2 posiciones. Fueron 4 propuestas en el sentido de mantener el sistema octogonal, el sistema chileno, y 2 que viene con el cambio del semáforo nutricional, que finalmente es el que ha sido adoptado. Si nosotros vemos, es verdad y es muy cierto lo que menciona la señora que nos acompaña el día de hoy, cuando refiere que hay muchos problemas en el ciudadano en lo que se refiere a la comprensión lectora. Entonces va a ser mucho más difícil cuanto mayor información le estemos suministrando al usuario, al consumidor, porque no lo va a simplemente, ni siquiera lo va a tomar en cuenta. Y mientras menos letras ni letritas haya, mientras se confunda esto. A mí me parece, por ejemplo, me parece razonable la propuesta del Ministerio de Salud. Es algo, digamos, algo más sencillo, es ¿no? Impactante. Exacto. A ver, rojo, este es un octágono, ¿no? Alto en azúcar, ¿no? Dice evitar su consumo en exceso. Punto. Suficiente, ¿no? Alto en sodio, Ministerio de Salud, evitar su consumo excesivo. Bueno, esta ley, aprobada por el Congreso, ¿no? Nos implica una serie de datos, alto calorías, 520, cal, no sé qué significa, 20%, ¿no? Ya, evitar su consumo excesivo, medio, grasas saturadas, 20%, 15%, no sé, este es chino. Mire, precisamente en la última mesa de trabajo nosotros, en el momento de nuestra intervención, dijimos algo que por lo menos a nuestro entender era importante.
digamos, en toda esta mesa de trabajo, representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, también de las bebidas, también teníamos a personas representantes de nutricionistas, en fin, una serie de gremios que participaban con interés en este asunto. Pero lo importante, nosotros decíamos, era, y lo fundamental, que ya teníamos que acabar de una vez por todas con esta dilatación del reglamento, que es como se menciona, que mejor es el sistema octogonal, que es un sistema de una figura gráfica, un octógono regular. Tenemos la otra que de alguna forma lo ha recogido, es un octágono también, pero es un octágono irregular. Es más complejo, ¿no? Y digamos, toma el tema de, por ejemplo, la advertencia en alto, medio, bajo, ¿no? Toma también el asunto de los nutrientes en cuanto se refiere al máximo que debe tener un producto sobre la base de las calorías diarias, pues, ¿no es cierto? Que podemos seguir, pero sobre eso, para decirles simplemente y terminar con este concepto, esta ley está hecha y sobre la base para, como bien se dice, no es para la industria. Esto va directamente dirigido a los niños, a las niñas, adolescentes y en general a la población. Pero si nosotros hoy nos perdemos en los temas de ver cuál es lo perfecto en un tema que a nivel mundial ha tenido, como le decía fuera de micrófonos a la señora, la Organización Panamericana de la Salud, cuando el Ecuador dio a conocer este sistema de semáforo nutricional, y están en la propia data que usted puede ingresar a la OPS, va a encontrar que se refirió a ella como que era el mejor sistema, el sistema, digamos, que se debería implementar en el mundo en general, tanto así que Inglaterra lo tiene. Pero luego vemos, fíjese cómo es que evoluciona o cambia, digamos, el contexto cuando Chile inicia este mismo proceso con el sistema octogonal, y ahí empieza ya, digamos, finalmente el debate de qué cosa es mejor, si es mejor el implementado en Ecuador o el implementado en Chile, cuando realmente no hay un sustento de tiempo, disculpe, en el tiempo, ¿no? Sí, permítame, a mí me preocupa mucho la desinformación de la gente. Es por ello que luego de la pausa vamos a abrir las líneas telefónicas 212-5353, 0824-802. ¿De qué trata? ¿Usted entiende algo de este etiquetado de alimentos procesados? La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ha aprobado el cambio de etiquetado de alimentos. Llámenos luego de la pausa para que pueda opinar. Ojalá no sigamos confundidos todos. Falta una súper campaña de información sobre este tema y vamos a hablar de esto luego de la pausa. Me decías que esta música no era para escuchar todo el día. Y la naturaleza importan. Seguimos con Capital Te Escucha. 8 de la mañana con 37 minutos. ¿Qué sabes tú del cambio de etiquetado de alimentos procesados aprobada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso? Estamos con Héctor Plati, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios. Estamos también con la señora Matilde Schwalb, directora del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico. ¿Qué conocemos? ¿De qué trata? ¿Qué voy a poder observar yo en los etiquetados? ¿De qué se trata este semáforo nutricional? 212-5353-0824-802. Estamos con Juan Pablo. Te escuchamos, Juan Pablo. Buenos días. Sí. Gracias por la oportunidad. Mire, antes de saber qué es lo que la ley promueve, yo creo que los señores de INDECOP y de los institutos de ética y todo lo demás deberían de preocuparse por las personas que tenemos ciertas limitaciones para ver. Personas que no tienen los anteojos para leer en el momento de comprar. Porque nos ponen, así pongan bajo alto en azúcar, no consumir, así pongan eso, lo ponen tan pequeño que parece que esto ya fuese adrede, para que las personas que consumimos y nos preocupamos por lo que vamos a consumir, no lo podamos leer. Entonces yo creo que por ahí se debe partir. Antes de decir qué debe ir y qué no debe ir, el tamaño de la letra, para facilitar a la mayoría de las personas que leen esa información.
Así es. Ese es mi comentario. Sí, Matilde, quería comentar algo. Sí, efectivamente, el propósito, insisto, es informar al consumidor. Por lo tanto, la forma y el contenido tiene que estar adecuado. Es cierto, cuando uno ve las etiquetas y uno dice, ¿por qué han escogido, por ejemplo, estos colores cuando no permiten que haya contraste con la letra? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Que esconder la información o quieres ayudarme a que yo tome una buena decisión? La verdad que no se requiere hacer mucho análisis para sacar una conclusión. O te ponen la fecha de vencimiento, le das 20 vueltas al empaque, no le encuentras y por ahí está justo donde está el sello, que tiene todo un corrugado donde es imposible ni a veces ni con lupa de poder saber. Entonces uno se pregunta para quién está diseñada y para qué la etiqueta. Y nuevamente ahora con esta propuesta yo digo, ¿para quién está legislando el Congreso? Si realmente es tan claro o debería serlo, que el propósito es mantener bien informado al consumidor para que él sea capaz de tomar la mejor decisión para sus intereses, ¿por qué tanta discusión? Preguntemos, estudiemos para saber cómo es que lee el consumidor lo que acaba de decir, ¿no? El que ha intervenido hace unos momentos. Así justamente es eso. O sea, ¿te estás preocupando en cómo leo yo? Si yo puedo entender y el tamaño de la letra, eso es elemental. Pues yo tengo miopía, no puedo ver. O sea, la gente vive en el día a día. O sea, y hay que facilitarle la vida. Sí. Perdón, quiero que insista. Efectivamente se trata de eso. Está clarísimo. El consumidor no tiene tiempo, ¿no? Y le molesta y es costoso para él interpretar la información. Eso se sabe. Entonces, ¿qué cosa quieres? ¿Que sea un experto en el etiquetado y que sepa lo que significa kilocalorías? No. El consumidor no es experto en ningún producto y lo que tiene que hacer el proveedor es facilitarle la decisión, no escondérsela. El consumidor tiene derecho a la información, tiene derecho además que sea toda la información relevante y que esté de manera muy sencilla, en sus términos, que sea inequívoco la conclusión que saque. Nada, ¿Por qué no técnico, facilitarle? sencillo. Muy bien. Disculpen, vamos con la siguiente comunicación. Aló, buenos días. Marlene, Aló, te escuchamos, Marlene. Sí, buenos días. Sí, como ciudadana estoy bastante fastidiada por este nuevo reglamento que ha sacado el Congreso, en un contexto también un poco complicado, bueno, digamos de distracción para nosotros, ¿no? Porque recordemos que estábamos en medio de la algarabía del fútbol y eso, y se sacó esta reglamentación donde se vulnera básicamente nuestros derechos como consumidores para informarnos. Hace poquito nada más, hace menos de una semana, una amiga fue a Chile y me trajo, bueno, como regalo unos dulces. Para mí fue la primera vez que yo me topé con uno de estos productos con un etiquetado que yo volteé la cara, digamos, de la golosina y lo que decía es alto en azúcar, alto en gases trans, alto en sodio. Para mí, les confieso que fue impactante ver eso. Y les digo que hasta el momento lo tengo ahí el dulce, no lo he comido. Porque me impactó tanto ver esa o sea, como que me dio más tomar conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que yo iba a ingerir? ¿Qué iba a comer? Pero en cambio, si yo veo un semáforo, como lo están poniendo, medio, alto y eso, y con números, con kilocalorías, con gramos, yo no entiendo exactamente la verdad de eso. Para mí, si yo hubiera tenido ese mismo dulce con ese etiquetado, no me hubiera llamado a un poco a la reflexión y a, digamos, a un poco a vivirme de consumir ese producto, ¿no? Entonces, yo creo que así como nos unimos los peruanos para el tema del partido y la algarabía y todo por el fútbol, creo que ahora deberíamos también de unirnos y levantar nuestra voz de protesta porque no puede ser posible eso. Nosotros pagamos por un producto y merecemos estar muy bien informados del mismo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, señor Plate, en Ecuador, por ejemplo, son una especie de rombos y es muy sencillo. Está en la parte posterior de cada producto, dice alto, medio o bajo, dice azúcar alto, sal alto. O sea, me parece súper más sencillo. Quería comentar algo. Sí, lo que yo quiero referir es lo siguiente. La señora nos menciona un tema que es importante y seguimos en lo mismo. La información es la que tiene que ser una información suficiente, una información veraz, una información puntual. Las personas hoy en día tampoco tienen el tiempo, además de quien nos señaló en primer lugar este tema de una discapacidad visual que le impide pues poder tomarse el tiempo en momentos en que el tiempo es muy valorado hoy en día más todavía, ¿no? Para saber si determinado producto es o no saludable, puede o no ser de alguna manera tóxico para una persona, etcétera. Lo importante aquí es que el consumidor reciba la información de inmediata y una forma de recibirlo justamente con este sistema octagonal, el octagonal regular, el presentado por el MINSA, al cual yo le añadiría
del propuesto por digamos, quien tiene hoy ya este dictamen aprobado, es el tema de las calorías. No sé si usted estará también en la misma opinión, que es, digamos, ya que hemos contado con esta referencia del sistema chileno y donde ya en Chile, en este primer año de transcurrido, ya se tienen informaciones positivas. Es decir, hay más de un 65% de la población que considera que este tipo de etiquetado es el etiquetado ideal, por lo menos en el contexto en el cual fue creado. Entonces, aquí quisiera simplemente decir, ¿por qué también no informar hacia la industria? Y la población tiene que saberlo. En Chile actualmente ya sin necesidad, lo dijimos también en esta última presentación en la mesa de trabajo, que Coca-Cola, por ejemplo, y también hace poco la otra empresa Fanta ya ha reducido sus niveles de azúcar, o sea, de manera voluntaria, sin necesidad de esperar el segundo tramo. Hay un tramo intermedio que tienen ellos y sin embargo no esperaron eso para bajar estos indicadores, lo cual demuestra pues sensibilidad de parte de la empresa y de conocer que este tema está afectando a la salud tremendamente. Porque aquí involucra, por ejemplo, indicadores como ya se han dado en su oportunidad a conocer encuestas de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud también, y del propio INEI en el Perú, que en la población de alumnos de colegio tenemos ya un índice mayor de obesidad y también de sobrepeso. Y esto conlleva, pues finalmente, si lo vemos un poco más hacia adelante, que recursos que podría utilizar el Estado, de acuerdo, que hoy para atender estos problemas de salud podrían ser tranquilamente derivados en una mejor educación al respecto de este tema, sería pues lo conveniente, lo adecuado en esta situación, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando del semáforo nutricional, de qué trata este cambio de etiquetado de alimentos procesados, qué tanto sabe usted. Luego de la pausa seguimos con comunicaciones telefónicas aquí en Capital Te Escucha. El efecto Sodimac Constructor es más fácil porque tienen todos los productos, servicios y variedad de marcas que necesito. Venga y viva. Yo soy de aquí, la ciudad que no descansa. Quiero ver una Lima que avanza. En Capital, lo que digo y lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas. Habla, quiero saber qué te molesta. Tu opinión importa siempre, en Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Cuando nació Capital, tú te convertiste en el protagonista de la opinión y cumplimos 9 años juntos. Estamos de aniversario, por eso Capital y Megaplaza te regalan 9 autos Kia 0 kilómetros de agosto a diciembre y 1,000 soles todos los días. Tú puedes ser uno de los ganadores. Inscríbete en nuestros programas cuando el conductor lo indique. Registra tus datos en la página web capital.p o realiza compras en el Megaplaza. 8 de la mañana con 49 minutos en Capital Te Escucha. Estamos tratando el tema que parece, a decir verdad, todo un enredo, ¿no? De qué trata este cambio de etiquetado de alimentos procesados, este semáforo nutricional que tanto conoce usted. ¿Se había enterado, ya que estamos en una semana de euforia por la clasificación al Mundial? ¿Se enteró de algo? ¿Sabe lo propuesto? Bueno, lo que ha aprobado la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República. Aló, buenos días. ¿Cómo estás, Miriam?
¿Cómo está? Buenos días. Miriam de Escuchándolo Chorrillos, con sí. atención al expositor, no sé si será nutricionista o a qué intereses responde y cuál es su presencia, pero con todo respeto le digo a usted, señor, ¿usted de qué lado está? Solamente espero que después de mi alocución usted responda, pero usted tiene que responder principalmente al pueblo que a usted de repente lo ha, de alguna vez usted cree que representa. Pero solamente para decirle que en la Comisión de la Salud también estuvo presente ahí el invitado representante de la Organización Mundial de la Salud. Y esos señores, que entre comillas se les puede decirle que era muy grande el título, lo sacaron con la fuerza de los policías, lo sacaron del hemiciclo. ¿Qué quiere decir eso? Miriam. Señor, inclusive especialistas de nutrición no han podido descifrar qué cosas significan esos rombos, porque los niños no tienen voz y voto y no saben defenderse. Entonces somos los adultos quienes tenemos que preservar sus derechos. ¿A quién representa, señor? Se lo pregunto a usted con respeto. ¿Usted estuvo ayer en la marcha? ¿Estuvo usted allí? Porque es muy delicado que usted se ponga del lado de los industriales. Póngase del lado del pueblo, escuche al pueblo que no tiene voz. Señor, Miriam, permíteme, Miriam, por favor, te pregunto, ¿cuál es tu consulta? Nuestra inteligencia. Señora, Yo solamente le digo, Miriam, señor, que eso no funciona. Bueno, creo que no me señor, escucha. por favor, terminar. No ha funcionado ni en Chile ni en ningún lugar. Lo que pasa es que nos están engañando y nos quieren hacer pasar gato por liebre. Señor, sea honesto y diga usted, diga la verdad, ¿a quién representa? Con mis hijos usted no se meta. Miren, a ver, yo entiendo tu incomodidad, pero a ver, por favor, el señor Héctor Plat está aquí como especialista. Plate es presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios. Estamos con Matilde Chual, quien es director del Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico. Están dando su apreciación como especialista. Señor Plate, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la señora Miriam su comentario. Nosotros siempre tenemos apertura a todo tipo de críticas, siempre que ésta sea conducida de manera adecuada. Decirle que en primer lugar nosotros hemos también rechazado justamente el día que el señor Jaime Delgado, como también el representante de la Organización Panamericana de Salud, el señor González, fueron retirados de la comisión. Nos parece realmente un asunto que no debió presentarse, no debió ser finalmente, ¿no? En segundo lugar, también menciona a la señora saber de qué lado estamos. Imagine usted, presido una asociación de consumidores hace ya 12 años que venimos trabajando en bien de los derechos de los consumidores y usuarios, defendiéndolos en todos los niveles. Y bueno, la historia del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios, lo único que le puedo decir, lo puede usted encontrar poniendo OPECU en el buscador Google, y ahí va a tener usted toda la información que se refiere hacia nosotros. Y luego finalmente nos decía que si nosotros estamos viendo un tema de los industriales, nosotros lo que hemos hecho es un comparativo de ambas propuestas, y nosotros fuimos muy claros en esa última mesa de trabajo. Nosotros dijimos, fuimos los primeros en proponer el asunto del semáforo nutricional, y guiados justamente por la propia Organización Panamericana de la Salud. Usted lo puede encontrar, señora, no es nada nuevo lo que le estoy diciendo. Hablo con veracidad, hablo porque me informo bien, e informándome bien yo le puedo decir a usted que ingrese al Google, busque el enlace de la Organización Panamericana de Salud, incluso esta digamos, referencia al semáforo nutricional ecuatoriano, lo hizo el propio representante de la Organización Panamericana de Salud, cuyo nombre en este momento no recuerdo, en aquel entonces que hubo un evento internacional, y destacó las bondades de esta implementación que se había hecho en el Ecuador, como además también hizo referencia de que en Europa, Inglaterra era quizás la que tenía mayor antigüedad en este tema. Sí. Finalmente decirle, nuestra posición es clara. Nosotros estamos en todo lo que concierne a la defensa del consumidor. Y efectivamente, usted dice que no soy nutricionista. Es claro,
O sea, simplemente imagine usted que si tuviéramos pues a personas que nos arrogáramos algún tipo de especialidad que no la tenemos, pero es cierto que en este mundo se trabaja pues no solamente en el tema en el que uno está capacitado para poder orientar, como también las personas que deben asesorar al respecto de distintos temas. Sí, vamos con la siguiente llamada. Raúl de Surco, le escuchamos, Raúl. Paul, le escuchamos. Sí, muy buenos días, gracias. Saludos a Héctor Plate y a la representante de la Universidad del Pacífico sobre este tema que es tan importante y que todos deberíamos tener en cuenta. Ayer, parte de nuestra organización, que pertenezco al CONACUC, estuvo presente en la marcha por la alimentación saludable. Y ya las organizaciones de consumidores, así como la Defensoría del Pueblo, 28 científicos más renombrados de las universidades más renombradas del mundo, se han pronunciado a favor del etiquetado octagonal. La propuesta de la Comisión de Defensa del Consumidor, dirigida por el señor congresista Miguel Castro, es una propuesta que, si nosotros analizamos cuál ha sido la propuesta de la industria de alimentos procesados, es parecida y es respaldada por la industria de alimentos procesados. Y en tal sentido, igual nos preguntamos nosotros, que la doctora, ¿a favor de quién se está legislando? ¿Se está legislando a favor de los consumidores? ¿Se está legislando a favor de un sector determinado de la industria? Eso es importante saber y eso tiene que saber el Congreso de la República. Estamos de acuerdo con el etiquetado frontal de alimentos de manera octagonal. Necesitamos una información clara, una información sencilla, una información fácil de entender. El reglamento propuesto por el Ministerio de Salud, que es el etiquetado octagonal, establece un porcentaje del etiquetado octagonal en los productos alimenticios. En ese sentido, esto no podría pasar desapercibido. Y yo agradezco realmente al conductor del programa que ponga de relieve este tema, porque es un tema que nos importa. Muchas gracias. Sí, antes de ir con Matilde, por favor, vamos con la siguiente comunicación, la última. Matilde, Emily de Surco. Sea breve, por favor, adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, mi consulta es la siguiente. A mí me parece muy bien, ¿no?, que se preocupen, que nos especifiquen detalladamente, ¿no?, cómo es los ingredientes, el etiquetado, ¿no?, para el beneficio del consumidor. Pero también quisiera hacerle una consulta. Veo que no especifican cuando los alimentos son transgénicos, ¿no? Debería haber un etiquetado como hay en el extranjero y pone, ¿no?, este producto es transgénico, esto no. Y si hay algún ingrediente que es transgénico, igual especificarlo. Eso es lo que nos falta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir, por favor, con la última. Les pido sean breves, concretos. Ya tenemos que terminar. Por favor, Matilde, la escuchamos. Yo creo que nuestros tres televidentes coinciden en que el punto central son ellos. Somos todos, somos los consumidores. Y da la impresión, por las discusiones que uno puede ver y por los resultados, a veces pareciera que se olvidan cuál es el propósito, ¿no? Y que hubiera otros intereses que no son los del consumidor. Se olvidan quién es y para qué se está regulando. Se hablaba de los derechos del consumidor, en el último caso el transgénico, efectivamente la ley contempla, el consumidor tiene derecho a que se le informe, no se le está diciendo que no venda tales productos que tienen alto contenido de sal o calórico o que son transgénicos, pero tiene el consumidor derecho a saber qué cosa tiene el producto que va a ingerir, si tiene alto contenido de sodio de una manera sencilla, si tiene transgénicos también. ¿Por qué no lo hacen? Porque obviamente la industria está viendo que eso no va a favorecer a sus intereses, lamentablemente. Entonces, yo creo que aquí tampoco se trata de ver no hay una etiqueta que sea la única, la mejor. Cada país tiene su experiencia. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, ellos usan la tabla nutricional, pero acompañada de una fuerte campaña de educación, donde de manera sencillita le dicen al público qué hacer. Sí. En el caso de Francia están de regreso, no les ha funcionado la tabla nutricional. Y lo que ahora han optado es por un esquema mucho más simple y sencillito. Disculpe, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, señor Prat. Creo que tuvo tiempo anteriormente de desplayarse. Bueno, nos vamos, punto final. Hasta aquí llegamos con Capital Te Escucha. Permiso.